Gracias, Santiago, nuevamente y bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas las que están participando de esta mesa redonda. Estoy recibiendo por el chat que no se está escuchando esta presentación. Agradecería inmensamente a nuestro equipo que verificara esta situación para que sí se pueda escuchar y se esté grabando correctamente el webinar. Mientras voy procediendo para presentar este título del día de hoy. Hoy vamos a estar dialogando de agentes de cambio. ¿Cómo podemos aportar soluciones por el futuro del planeta? Y en esta mesa redonda vamos a trabajar el cultivo semilla. Esa va a ser nuestra conversación y para ello tenemos a tres ponentes extraordinarios que van a contarnos su historia de vida y también el gran impacto que han llevado a cabo con sus diferentes y respectivas organizaciones. Entre ellos, y quiero irlos presentando, contamos con la presencia de Oscar Moctezuma. Él es Ashoka Fellow, biólogo, fundador y director general de Naturalia AC. Es miembro de organizaciones ambientales con experiencia empresarial exitosa en el sector privado y ha luchado por más de varias décadas para proteger la vida silvestre en peligro de extinción en México. También contamos con Vanessa Armendáriz. Ella es analista de sistemas sociales y cofundadora de IA8. También es investigadora y colaboradora de organizaciones comunitarias, civiles e institucionales con experiencia internacional. Actualmente es investigadora del Sustainable Laboratory con sede en Nueva York y colaboradora del Instituto for Strategic Clarity en Massachusetts, Estados Unidos. También contamos con la presencia de Julio Álvarez. Él es ingeniero industrial y fundador del grupo Promesa, con el fin de sembrar un comportamiento ambiental sostenible en las nuevas generaciones de México, aplicando una metodología de educación ambiental escolar fácil de implementar y autosostenible. Julio es Ashoka Fellow 2018 y un reconocido emprendedor social de nuestra red. Quiero darle la bienvenida a los tres. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta mesa redonda. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto. Muchísimas gracias, Oscar. Si puedes quitar el mute para poder escucharte también. Perdón, ¿ya se me escucha? Sí. Perfecto, perdón, creí que lo tenía activado. Estamos Pues encantado de estar aquí, muchas gracias. Súper, pues me encantaría iniciar esta mesa redonda con ustedes dialogando un poco sobre este momento de impacto, este inicio, esta situación que los llevó a cada uno de ustedes a iniciar un emprendimiento o comenzar a plantearse esta idea de tengo que hacer un agente de cambio. Entonces, me gustaría ver, Oscar, ya que te tengo aquí presente, que podamos conocer tu historia. ¿Cuál fue ese momento? Claro que sí, encantado y muchas gracias por la invitación. Yo les comento, creo que soy la persona con más edad en este panel. Yo tengo 30 años de ser fellow de Ashoka. La mayoría de ustedes, si no todos, no habían nacido cuando yo empecé como emprendedor. Y quizá por esa misma razón les cuesta un poco de trabajo remontarse a el momento que estábamos viviendo hace 30. Les quiero decir que hace 30 años no teníamos en México leyes en materia ambiental. No existía una secretaría dedicada a estos temas. No había una red de áreas protegidas como las hay ahora. No había una procuraduría como la Profepa. En fin, había un panorama bastante diferente y eso fue parte de la motivación, pero yéndome un poco más atrás, les comento, yo nací con el chip del gusto por la naturaleza y es algo inexplicable porque no tengo antecedentes familiares. Mi papá era licenciado en economía, mi mamá se dedicaba a la casa, entonces no teníamos, a la casa con ese, no a la cacería. No teníamos ningún vínculo con el campo y sin embargo, desde que yo tengo uso de razón, me gustaban los animales. Y por ese mismo gusto, yo siempre estaba buscando información. Quería saber qué es lo que
o sea, la fauna silvestre, ¿qué era? En el caso de México, siendo un niño, conocí una historia que por un momento fue extraordinaria, porque yo tenía un gusto particular por los osos. Puedo decir que el oso es mi animal favorito. Resulta que hace 50 años, yo tengo 57 años, o sea, era yo un niño cuando cayó en mis manos uno de los pocos documentos que había en ese entonces respecto a la fauna silvestre mexicana. Era un libro escrito en los años 50 por un investigador de Estados Unidos. El libro se llama, todavía es posible encontrarlo, Fauna Silvestre de México. Y siendo un niño yo descubrí que la fauna silvestre de México era abundante. Y que además mis animales favoritos, los osos, eran parte de la fauna mexicana. Dos especies, no solamente una, el oso negro y el oso pardo. Entonces, pues, me entusiasmó mucho, quise averiguar más sobre el caso en particular del oso grizzly, el oso más grande de los que habitaban en México. Y resulta que un par de años después cayó a mis manos otro documento posterior al libro que yo había encontrado siendo un niño, que me daba información respecto a la extinción del oso grizzly en México. Y créanme que fue un evento bastante traumático para un niño, bueno, en ese entonces creo que tenía yo 11 años de edad. Haber pasado de la euforia de saber que existía el oso grizzly en nuestro país a la tragedia de ni siquiera entender que en realidad se había extinguido antes de que yo naciera. El último oso grizzly se mató en el año 1960 en Chihuahua y yo nací en 1963. Entonces, fue una situación que me, digamos, confrontó violentamente contra un fenómeno que ni siquiera para ese entonces entendía yo que era la extinción. Pero no hablábamos de la extinción natural como cuando se extinguieron los dinosaurios, sino de la extinción provocada por el ser humano. Ese fue, digamos, el punto de quiebre en mi vida que me hizo decidir que algo tenía que hacer yo, que no podía ser espectador de una cosa tan trágica como la desaparición de animales tan maravillosos como el oso grizzly. Eso me llevó a estudiar biología y eso me llevó a explorar la manera de hacer algo desde la sociedad civil. Y regresando hace 30 años, cuando fui seleccionado como fellow de Ashoka, yo acababa de terminar mi carrera y en ese entonces básicamente había dos formas de canalizar esto. Uno era trabajando en el gobierno y la otra era trabajando en la academia, en la universidad. No había más. Sin embargo, ninguna de las dos me satisfacía. En el gobierno había mucha burocracia, había muy poco, un sector que hubiera realmente dedicado a esta temática, y lo mismo sucedía en la universidad. Era demasiado especializado y estaba demasiado enfocado ahí. Yo en realidad lo que quería hacer era activismo. Quería ayudar a que se conservara el patrimonio natural. Y afortunadamente descubrí Ashoka. Le hice un planteamiento. En ese momento era un planteamiento para atender uno de los problemas que ha llevado a la extinción de las especies, que es el comercio ilegal de fauna silvestre. Entonces, planteé ahí un trabajo en ese sentido y a partir de ahí fundé una asociación que es Naturalia, la que desde entonces dirijo. Este año debe cumplir 30 años, en octubre, y que ha sido una manera que desde la sociedad civil me ha permitido incidir en la problemática ambiental y en particular la de conservación de la biodiversidad. Creo que les podré platicar más de eso. Ahorita ya me extendí demasiado. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Me dejaste ahí cuestionando mucho sobre cómo transicionar entre ser espectador y ya entrar al activismo, pero de eso vamos a adentrarnos en las próximas preguntas. Quiero darle la bienvenida a Vanessa para que nos cuente un poquito también de su momento de impacto y así ir conociendo
y creando esta red de conocimiento. Hola, hola a todas las personas que están conectadas en diferentes partes de esta Latinoamérica hermosa, donde nos tocó la fortuna nacer. Y yo les platico un poquito de mi experiencia de vida. Yo soy de Monterrey, una ciudad industrial del norte de México. Crecí en una familia hermosa, con mucho amor, valores tradicionales y siempre me preguntaba, veía yo la infraestructura en las calles y pensaba si esto pudiera ser como menos desgastante en términos de energía, tantas basuras, etcétera. Pero creo que el momento más importante de mi vida fue el que más me impactó. Fue cuando estaba en la universidad. Yo creo que algunas personas recordarán que en el 2010 se instauró una política de seguridad nacional llamada comúnmente la guerra contra el narco. Y en ese momento, aquí en mi ciudad, en Monterrey, había 50 desaparecidos diarios, muchísimas balaceras. Y en ese entonces yo estaba estudiando un par de licenciaturas en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política y me dediqué a estudiar, además de participar en algunos otros colectivos que estábamos trabajando con las familias de desaparecidos, me dediqué a estudiar a fondo la política de seguridad nacional porque no estaba resultando y no estaba teniendo los efectos que debía tener. Y en alguna asamblea justamente me llegó un libro de ingeniería, ¿no? Me llegó este libro de ingeniería que hablaba de sistemas complejos. Y entonces cuando yo lo vi, yo dije, justo esta herramienta me sirve para entender un poco más qué es lo que está pasando. En ese entonces entendí un montón de cosas, ¿no? Cómo hay metas, conscientes o inconscientes, a las que decimos que sí, a las que empezamos a seguir y eso va creando nuestras estructuras de vida económicas, sociales, políticas. Recuerdo que después de eso empecé a trabajar en política pública en el programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y mi vida ha sido mucho de explorar qué más es posible. Recuerdo que renuncié a ese trabajo porque pensaba, si no aplicamos un pensamiento sistémico al analizar la realidad, poco va a pasar. Poco de las metas que decimos que queremos van a suceder. Y estuve estudiando en el extranjero algo de tiempo, pasé por allá como 8 años también trabajando, y empecé a combinar las ciencias sociales con ciencias naturales, con ingeniería, para desarrollar modelos que explicaran un poquito más cuál es la función de los sistemas que tenemos, cómo entendemos la realidad, pero desde un aspecto multidisciplinario. Usualmente solemos medir las cosas que vemos, pero hay un montón de cosas que son percepciones o información que son intangibles y también elementos químicos de la naturaleza que solemos no ver. Y esta forma de ver la vida, de analizar la realidad, me ayudó mucho. Uno de los trabajos que más me inspiraron fue uno que realizamos con el Sustainability Laboratory. Digamos que usualmente poco nos preguntamos hacia dónde queremos llegar, qué queremos ir, qué queremos lograr. Y tendemos a pensar que lo que es posible es lo que vemos que está sucediendo en la realidad. Pensamos que solamente es posible tomar o acceder a una educación de manera escolarizada como la tenemos. Pensamos que desarrollo son las políticas públicas, ¿no?, que conocemos. Y con el Sustainability Laboratory empezamos a trabajar con una comunidad de beduinos palestinos en Israel. Ustedes conocerán, por ejemplo, las condiciones, ¿no?, en las que viven en un territorio que hacía más de 200 años había perdido sus plantas medicinales, con una población nómada que estaba totalmente amenazada, una cultura amenazada por las tendencias de desertificación del desierto, que la ciencia tradicional, como la conocemos, decía que era imposible revertir. Después de un encuentro verdadero entre comunidades, entre ciencia, entre cultura, conocer a la tierra por lo que es, con enfoques sistémicos, de cibernética, de mucha colaboración. Ustedes pueden buscarlo, el proyecto Badiatir ha logrado restaurar la tierra del desierto. Las personas, ahorita este proyecto está regido por mujeres, es un proyecto donde hay agua, donde se pudieron recuperar sus plantas medicinales y que
habían dicho, ¿no? A uno de las personas que más quiero y admiro en el mundo, que es el director, Michael Benelli, que esto era imposible de lograr, pero pues realmente se hizo. Ahorita recibe muchísimos visitantes y creo que este es otro momento muy importante en mi vida, o sea, ver que la ciencia como la conocemos, todas las disciplinas que están segmentadas no responden a la realidad, no responden a lo que realmente ahorita nosotros necesitamos como perspectiva de vida. Como tercer punto, o sea, digamos que la guerra contra el narco me hizo sentir y aprender a pensar. Este caso con el Sustainability Laboratory, esta experiencia me hizo aprender a qué es posible más allá, muchas cosas más allá de lo que nos dicen. Y en mi vida decidí, digamos, colaborar con diferentes organizaciones, hacer intencionalmente lo que sé que es posible, lo que podemos hacer, desaprender. Y es el trabajo que hemos desarrollado con el Instituto de Claridad Estratégica, con Ecoversidades. El pensamiento regenerativo me ha cambiado también la forma de vincularme al mundo y digamos que el emprendimiento más reciente está haciendo con un equipo de mujeres increíbles que después les cuento más adelante, pero justamente es para conectarnos con la esencia de los territorios, con la esencia de las personas y los grupos, con ese propósito que poco pensamos y utilizar muchas de las herramientas y técnicas que tenemos, tanto de la ciencia como del conocimiento de las personas normal, para hacer frente a la incertidumbre que tenemos como organizaciones. Porque un futuro mejor sí es posible, no es un discurso, pero hace falta actualizar los paradigmas desde los que funcionamos. Muchas gracias, Vanessa. Me encantaría conocer, y a todos nosotros y nosotras nos encantaría conocer muchísimo más de tu proyecto y también de esta nueva organización que nos comentaste recién que estás fundando, así que más adelante nos contarás. Quiero dar la bienvenida a Julio para que nos cuente todo el trabajo inspirador e increíble que está haciendo con Grupo Promesa. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. En mi caso no fue tanto un momento, creo que fue más un proceso de descubrimiento que fue evolucionando. Ya que la realidad es que no conocía mucho del tema. Yo en mi escuela, como la gran mayoría, pues no veíamos el tema ambiental, no era un tema como que se conocía ni se daba. Entonces, pues realmente crecí pues, con los conocimientos básicos, pero realmente, pues si hubieras preguntado, oye, ¿hacia dónde va todo el proceso de reciclaje? ¿Por qué hacerlo? ¿De dónde viene el agua que consumía? El impacto en general de las acciones, no sabía. Y creo que esto es una parte del cerebro que se tiene que ir desbloqueando. Y lo que pasaba es que lo que sí tuve siempre desde chico es que sí me molestaba mucho la inconsciencia a veces de las personas en cosas que eran a veces muy evidentes, como cuando ibas, por ejemplo, a la playa, de que siempre o salías con un pañal o una bolsa ahí en la cara, entonces que no te podías meter y decías, ¿por qué la gente es tan puerca? ¿No? Y empezaba a hacer de que vas a la gente y pues tira sus cigarros, como que toda esa parte siempre me molestó y como que tenía esa cosquilla siempre de buscar hacer algo, y lo fui viendo siempre, ¿no? De que vas a la típica fiesta y ves, hay 40 personas y ves los 400 vasos rojos y dices, no puede ser y todos terminan usando. Y justo en este tema es algo pues, muy chistoso porque el tema de los vasos rojos es uno de los materiales que no se reciclan en ninguna parte y de los que más contaminan. Entonces, ¿cómo? Pero son cosas que tenemos totalmente bloqueados, no lo pensamos en el momento y son cosas que poco a poco te van generando este sentimiento de qué más se puede hacer. Entonces, siempre estuvo esa curiosidad y desde pues, chico empezaba a hacer algunas acciones. Nos íbamos con algún grupo de amigos, íbamos a hacer cierto tipo de limpiezas, de jornadas de limpiezas en ríos, en diferentes comunidades, enseñarles un poquito de por qué cuidar esos ríos que luego les generaba toda la parte donde, pues, que ellos usaban. Hicimos varias limpiezas de playas y aquí pues empezamos a explorar muchas oportunidades y muchas alternativas de la causa de la problemática. Y pues la primera vez fue de, bueno, la gente pues va a las playas, hace su picnic y ahí deja todo, pues porque no hay botes, ¿no? Entonces el problema son los botes, no es la gente. Y bueno, entonces ya logramos, después de mucho trabajo, lograr poner 200 botes en toda la costera de Acapulco, aquí en México. Y dijimos, ya, con esto se va a solucionar. Y bueno, conseguimos que los mismos restaurantes, hoteles limpiaran los botes. Y pues para nuestra sorpresa fue de que todo seguía igual. Los botes nadie los usaba, como que la gente seguía ahí y estuviera el bote a 10 metros, ahí lo tiraban. Entonces como que fueron aprendizajes que fuimos descubriendo y vimos, ok, no es un tema de infraestructura, no es un tema
de que hayan más botes o que hayan más señalización, realmente es un tema de falta de educación, la gente, de conocimiento de estos temas. La gente no entiende por qué esto le va a afectar, entonces no le pega y pues ni siquiera lo ve, ni siquiera son problemas que no voltea a ver la gente. Entonces, a partir de aquí comenzamos a hacer diferentes experimentos y empezamos a buscar con empresas de alto impacto a ver si por ahí podría ser. Y pues nos pegábamos muchos golpes en la cabeza porque realmente no encontrábamos cómo llegarle a la gente, o sea, nos desesperaba mucho. Y hasta hubo un día que por fin llegamos con una escuela y cuando empezamos a explicarles de una forma mucho más didáctica y pedagógica a los niños, pues encontrábamos que ellos eran una esponjita, que captaban todo y que luego ellos lo enseñaban a los papás. Entonces esto nos empezó a emocionar mucho y dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en este proceso de educación ambiental con las escuelas. Fueron como que esos moments muy claves donde encontramos que ahí se podía hacer algo. Y luego pues fue el otro reto, ¿no? Cómo meterlo para las escuelas porque ahora pues no querían pagar, ¿no? Y que paguen. Pues bueno, es otro reto. Entonces, pues también pues dijimos, si estamos en el tema de sostenibilidad y cómo podemos hacer para que esto sea económicamente viable. Y ahí fue donde descubrimos que a través del reciclaje podíamos generar un ingreso con el que pagar el programa. Entonces así fue como empezamos a ir evolucionando. Hoy en día estamos en más de 300 escuelas aquí en México y poco a poco también esto nos ha llevado a que los niños empiecen a difundir lo que hacemos, lo lleven con sus papás y empecemos a trabajar con empresas, corporativos, ya con otro enfoque totalmente, pero pues realmente han sido los niños los que vemos que tienen el potencial de cambiar el mundo, los jóvenes, porque ahí es donde está pues este chip que realmente pues no se tenía antes. Entonces ha sido todo un proceso en el conforme hemos creado el programa y pues digo, más que un momento, siempre son puntos creo que nos han ido ayudando a desbloquear estos puntos y esto nos ha ayudado mucho a poder ir creciendo y evolucionando siempre el programa. Gracias. Algo que me llevo de estas primeras impresiones, ¿no? Es como cada uno de ustedes ha relatado que hubo como un sentimiento, ¿no? Ya sea de molestia, de frustración, de chip, de curiosidad o de la pasión que los llevó a emprender estos caminos. Y me quedo pensando en varias cosas. Una es esta conversación que planteó Vanessa, ¿no? Cómo la ciencia y otras disciplinas están como muy divididas, ¿no? Entonces, la necesidad de tender puentes puede ser una solución. Y aquí muchos de los que estamos sintonizando esta mesa redonda queremos ser parte de la solución. ¿Cómo podemos empezar a construir puentes desde el sector en el que nos encontremos y desde las disciplinas y los lugares en que estamos haciendo incidencia o las comunidades o las familias en que nos encontramos? ¿Cómo ustedes ven esa conexión? Oscar. Yo creo que es un momento muy importante en la humanidad que nos está demostrando que esos puentes son indispensables para seguir por el camino. Tendemos, y retomando algo de lo que decía Julio, creo que el estilo de educación y de desarrollo que hemos seguido en la humanidad en general, no solamente en México, es bastante egoísta y es bastante ajeno a los procesos naturales. Es algo que traemos ya culturalmente, que nos han, digamos, imbuido en nuestra conciencia, que en realidad es inconsciencia, porque nos ha hecho pensar que somos el ser supremo de la creación, que somos superiores a otras especies y que todo el resto del planeta debe estar en función de nuestras necesidades, nuestros caprichos, nuestros gustos. Y esta pandemia que estamos viviendo hoy en día nos está dando una cachetada en la cara y nos está sentando a todos, a toda la humanidad, y nos está diciendo, vuelve al origen y ubícate en lo que realmente eres. Eres una parte del rompecabezas, ¿no? Eres una parte de la maquinaria, no eres la maquinaria, no eres la pieza clave, no eres algo especial, eres uno más. Y lo que hace falta para que tú como especie, como individuo salgas adelante, es
la construcción positiva de esos puentes, pero no solamente con las personas, sino con la naturaleza. Creo que a mucha gente este encierro forzado lo está llevando a recapacitar, a reflexionar sobre las amenazas que por muchos años los ambientalistas hemos tratado de llamar la atención hacia ellas y que nos tachan de locos, ¿no? O sea, ¿cómo que la humanidad puede estar en peligro? Somos 7.800 millones de personas en el planeta. ¿Cómo que vamos a estar en peligro? Pues sí, estamos en peligro. Todo el camino nos está llevando a que va a haber un colapso. Y el colapso tiene muchas manifestaciones. Una de ellas son las pandemias. Pero no son únicamente estas las manifestaciones que vamos a vivir. De hecho, tampoco creo yo que esta sea la última pandemia. Nada más para que se den una idea, de las más de 50.000 especies de vertebrados nada más que hay en el planeta, más o menos cada una de estas especies tiene alrededor de 20 virus diferentes propios de cada una de estas especies. Esto quiere decir que hay más de 1 millón de virus que potencialmente pueden afectar a la humanidad. ¿Y cómo nos van a afectar? Pues ¿o por qué nos van a afectar? Pues porque hemos hecho un proceso tan disruptivo, tan invasivo, tan destructivo de la naturaleza, que nosotros mismos nos estamos poniendo en charola para que estos virus lleguen a nuestra vida y hagan lo que hoy estamos viviendo. Entonces, la lección o la, digamos, la reflexión final debe ser, o empezamos a tender estos puentes y estos esquemas de colaboración entre nosotros seres humanos, pero en el marco de todos estos procesos naturales que ya conocemos. O sea, no podemos pensar que nuestras actividades se pueden hacer al infinito sin tener consecuencias para los procesos naturales. Entonces, o empezamos a nosotros mismos a restringir nuestra huella, nuestro impacto dentro de la capacidad y de los, digamos, los lineamientos, los límites que nos marca la propia naturaleza. Realmente es cuestión de suerte, porque no vamos a poder resistir. Vendrán nuevas pandemias, vendrán eventos climáticos catastróficos como los que ya hemos visto, pero cada vez más intensos y más destructivos. Y a la larga, digo, no se necesita ser un genio y un visionario para saber que vamos a terminar desapareciendo nuestra propia actividad. Entonces, creo que esa sensibilidad tan grande que está despertando este confinamiento forzoso, creo que está llevando a mucha gente a reflexionar en esto. Y en términos de nuestra causa, puede ser bueno. Puede ser bueno para que lo aprovechemos. Saliendo de aquí, movamos hacia diferentes caminos a la gente. Yo creo que lo que esto implica en adelante es que cada uno de los seres humanos del planeta tiene que volverse un activista. Ya no puede ser que tan solo un grupo de ciudadanos conscientes hagamos algo. O hacemos todos algo o nos atenemos a esas consecuencias. Oscar, quiero hacerte una pregunta de seguimiento antes de pasar con Vanessa. Tú que estuviste acá en México bastante enfocado también en el activismo para el tiempo en que se estaba creando las secretarías enfocadas en el medio ambiente. Esto ya han pasado casi 30 años, ¿no? Pero pareciera que fue ayer, porque sigue habiendo, o sea, parece que estamos progresando, pero por baby steps, no como que con mucho ímpetu, ¿no? En estos 30 años, ¿qué podrías decir que han sido como esos lazos que se han tendido, que han permitido que lleguemos aquí, quizá algo positivo? ¿Se ha visto algo positivo en México? Se ha visto algo positivo. Yo decía, hace 30 años no había nada de esto que son, en cierta manera, conquistas de nuestro sector.
La presión, la demanda, el trabajo fue tan fuerte que terminamos logrando que se le diera de parte del gobierno la importancia que tenía el tema. Sin embargo, hay una cosa que no puedo explicar tan claramente, pero el tamaño de nuestro sector, por ponerlo de alguna manera, no ha crecido al nivel de los retos, de las necesidades, incluso de la población, del tamaño de la población en general. Les puedo decir que casi nos conocemos todos, son los mismos nombres de organizaciones, por ahí de repente surge alguna además, pero somos poquitos. Somos tan poquitos que la agenda nos rebasa. Y no hemos logrado incidir de una manera tan fuerte como se necesita. Digo, tenemos a un presidente al día de hoy entercado en hacer una refinería. Si algo tenemos claro, yo creo que los ambientalistas, es que lo último que necesitamos hacia el futuro es una refinería o combustibles fósiles. Si no migramos rápidamente y masivamente hacia las energías alternativas, el cambio climático llegará a un punto irreversible y por allá llegará la siguiente catástrofe de la cual no podremos recuperarnos. Entonces, por eso es tan importante que estos lazos se masifiquen y sobre todo, tú hablabas hace un momento, Natalia, de esta situación de conciencia. Bueno, realmente lo que sucede es que somos inconscientes la mayoría de las personas. Por eso decía yo que la pandemia nos está ayudando a detenernos, a reflexionar. Y ese es el primer paso hacia la conciencia. Y creo que puede ser bueno si logramos capitalizarlo. O sea, yo pienso que no debe volver a haber el caso en ningún país del mundo, no solamente en México, de que le demos el poder de gobernarnos a una persona que sea inconsciente de la problemática ambiental, que no sea su prioridad, que no esté dispuesto a atender las demandas de la sociedad. Eso fue lo que pasó en México. La mayoría de la gente inconsciente de la gravedad le dio el voto a uno más inconsciente que ellos. Y le dio el poder de decidir su futuro. El futuro de 130 millones de mexicanos está en manos de uno de los más ignorantes e inconscientes miembros de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos tolerar y permitir que eso suceda? Yo creo que es una gran lección para que no volvamos a dejar un tema tan importante como nuestro futuro, nuestra supervivencia, en manos de políticos que no están preparados para eso. Muchas gracias, Oscar. Sabe que quiero puntualizar con este último planteamiento con Vanessa desde el punto de vista sistémico, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención fue este pensamiento que si no se aplica el pensamiento sistémico, poco va a pasar. Eso fue algo que comentaste, Vanessa. Y creo que a este punto también entender que no podemos relegarle todo este cambio, estas soluciones que queremos para un futuro sustentable o sostenible al gobierno o a los políticos o a la clase política. Entonces, Vanessa, no sé, desde el punto de vista de sistemas, ¿cómo podemos cambiar este nivel de conciencia que bien ha mencionado Oscar, ¿no? Y que podamos crecer de ahí. Bueno, ahí va, les cuento un poquito. Yo comparto mucho este sentimiento de como especie que comparte Oscar. No nos hemos preguntado lo suficiente cuál es nuestro rol esencialmente en el planeta. Y es muy triste escuchar que hay sectores que están dando como su misión de vida, todo su trabajo y que eso no está resultando. Creo que inicialmente, o sea, los sistemas, nuestros sistemas y nuestras estructuras se comportan como se comportan porque hay metas de diferentes actores interactuando de manera simultánea. Hay muchas veces lo que falta es una alineación y hacia dónde vamos. ¿Se acuerdan de esta historia de Alicia en el País de las Maravillas que Alicia pregunta, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde es el camino? Y el gato le contesta, pues si no sabes a dónde vas, poco importa, ¿no? Que te diga cuál es el camino. Y digamos que
Si nosotros pensamos en soluciones a climáticas, ¿no? A lo que, de cualquier tipo, estamos todavía dentro de, o sea, ya entrando como a qué significa, ¿no? Pensarnos en sistemas. Entramos otra vez a una categoría de fragmentación. Pensamos en soluciones porque vemos dicotómicamente que está el problema, ¿no? O sea, y realmente pensar en un problema en el hoy es muy complejo, porque lo que es un problema ahora puede ser la tierra fértil de mañana. Y lo que sucede también, que es algo muy importante a la hora de pensar en sistemas, es además de las metas, digamos que en la realidad, todo está interconectado y todo está funcionando. La crisis actual nos está mostrando que el cambio sucede, pero hay momentos en la historia, pocos momentos de hecho en la historia de la sociedad moderna, donde ha habido un cambio tan acelerado. Nos está tocando presenciarlo. Entonces, el ritmo de cambio es tan acelerado que ahorita sí vemos, claro, se puede caer el petróleo. Creo que en este momento ni siquiera nos imaginamos el efecto dominó que va a traer en las condiciones de vida. Y la gran pregunta es, pensando en sistemas, ¿no? Siempre todos los sistemas, nuestras sociedades, todos los ecosistemas viven en criticalidad. Quiere decir que, siempre, que esto del equilibrio dinámico es muy temporal y hay momentos donde se vienen estos cambios como avalancha. Este es un momento de la historia muy específico donde todo se está moviendo y hay decisiones que se están tomando. Si en este momento no tomamos decisiones, alguien más las está tomando. Y las estructuras, digamos que este pensamiento de que el futuro nos va a pasar, el futuro nos pasa y nos pasa cuando no tomamos las decisiones. Desde la forma de pensar, hay maneras de aproximarnos hacia esa realidad que queremos construir, pero ¿qué es lo indispensable? Alinear las perspectivas de sectores clave. En este momento, por ejemplo, ya no es suficiente si un individuo, o sea, como decíamos, ¿no? Creo que también lo decía Oscar, o sea, somos tan pequeños que un individuo se ponga de acuerdo con a lo mejor 5, se hace un cambio, pero ¿qué tal si a nivel sociedad creamos una narrativa, nos planteamos hacia dónde vamos? Algo que hemos perdido es esa capacidad de imaginar futuros posibles, de imaginar hacia dónde queremos ir. Estamos seguros, lo peor que podría pasar, creo, en este momento es empezar a compensar, empezar con este pensamiento de qué solución voy a dar, por ejemplo, a los plásticos desechables. No, no, por favor, porque las estructuras sociales con las estructuras de conciencia están interrelacionadas. Los problemas que vemos, o sea, vimos lo que está empezando con un virus y todos los impactos. Este momento, o sea, aprender de la realidad, aprender de nuestro propio cuerpo, aprender de la naturaleza es la gran, gran maestra. Tenemos ahorita las herramientas, pensar sistémicamente es pensar históricamente, o sea, necesariamente es analizar los patrones, ver el cambio. Si nosotros empezamos a perder esta noción, por ejemplo, es que fíjense, desde cómo aportar soluciones al clima, una solución no es suficiente, hay que pensarnos en el entramado de la vida. Después, cómo escalarlas. A veces, algo que también nos enseña la naturaleza en el crecimiento, por ejemplo, de una planta, es que lo que perdura es lo que va nutriendo las condiciones para crecer. Si va nutriendo las condiciones, todos los que estamos aquí en organizaciones, ¿qué es lo que hacemos? Nos fijamos en una solución, pensamos que una app que ataca a lo mejor un problema, ¿no? Es lo que va a ayudar, o cómo vamos expandiendo esos horizontes de cuidado, cómo vamos viendo de manera interrelacionada, cómo nos vamos organizando con otras organizaciones civiles, ¿no? Que están trabajando en temas complementarios. Es así, digamos, desde el pensamiento sistémico, que podríamos hacer algo que perdure. Y ojo, así súper importante, ahorita se están tomando decisiones. El futuro nos va a pasar si en este momento seguimos con esta noción del miedo y estamos encerrados en casa y no estamos haciendo algo. Este es un momento donde la realidad nos está poniendo así frente a nuestros ojos toda la interconexión, la interdependencia, nos está igualando con privilegios o no. Bueno, esto está como, este momento histórico nos invita a repensarnos, a entender cómo vamos a hacer frente como generación a lo que estamos viviendo y a empezar a organizarnos. Ahorita a lo mejor la pregunta, construyendo los puentes entre los diferentes actores, ¿cómo podríamos hacerlo?
¿con quién quisieran colaborar ustedes? ¿Qué visiones y narrativas de un futuro posible es mejor? Porque si nosotros aprendemos y nos comportamos como con lo que ha estado disponible por siglos, sobre todo en la era de la industrialización, probablemente no vamos a poder plantear un cambio, pero si nosotros empezamos a construir e imaginar otra realidad, creo que por ahí vamos bien y compartir esas narrativas. Quiero darte una pregunta de seguimiento, sobre todo con los recientes desarrollos a nivel internacional, el Acuerdo de París, la firma del Acuerdo de París, que establece esta visión de mundo, si bien pues tiene sus fallas como todo instrumento internacional, sí presenta una agenda, ¿no?, de trabajo y una expresa voluntad política de las naciones que lo firmaron, que sí, que no se han ratificado, que sí, algunos países se han salido, entre ellos Estados Unidos, que está en controversia, está ocurriendo, pero pasa una conversación en la línea de los internacionalistas y quiero preguntártelo por ser sistémico lo que estás planteando, de que las decisiones que se están tomando arriba desde el punto de vista Acuerdo de París poco están afectando o está llegando a pues al ciudadano común, ¿no? O sea, en cada uno de los países, que son bonitos los instrumentos puestos en un papel, que lo mismo pasó con lo del CO2, ¿no? Y otra cosa muy diferente es la realidad que se vive en la calle. También está la otra cara de la moneda, y hay otras versiones y otros escenarios, pero otra que es muy más reciente, por decirlo de alguna forma, fue el año pasado con el movimiento juvenil, ¿no?, encabezado por Greta Thunberg y otras activistas juveniles, ¿no?, de que no vamos a tener futuro, estas marchas contra el cambio climático o de acción climática. Y una de las cosas que planteaba quizás la indiferencia de algunos políticos o de la clase política en el poder a estas marchas o al tema del cambio climático dejó una sensación no generalizada, pero sí en ciertos colectivos, de que uno trabajando desde abajo, desde las comunidades grassroots, poco puede hacer la diferencia en el nivel alto, ¿no?, en las grandes esferas. Entonces, pareciera, claramente estos son dos conversaciones lineales, hay muchas otras interpretaciones y, como bien comentaste, muchas otras conexiones sistémicas, pero estas conexiones de arriba a abajo, de lo macro y lo micro, han recibido mucha interferencia en el tema del medio ambiente, como que no ha sido algo sostenible o que se mantenga una constancia de conciencia, que se mantenga a través del tiempo. Es como que no importa cuánto adelantamos, como que siempre regresamos atrás. O sea, ¿cómo ves estas dos conversaciones? Y obviamente puede ser algo breve, pero sí para beneficio de los que han perdido quizás la esperanza de ¿para qué me voy a unir a un movimiento? ¿Para qué voy a lanzar un emprendimiento si eso no va a hacer mella en el sistema? A ver, voy a tratar de ser muy breve. Digamos que hay momentos en la historia de la humanidad donde nuestros procesos no eran tan interdependientes. Ahorita tenemos un grado de complejidad en las estructuras de la vida que es muy grande, y el nivel de incertidumbre que eso plantea también es muy grande. ¿Qué sucede con esto? Que hacen falta diferentes enfoques a la hora de tomar decisiones, digamos, o sea, por ejemplo, hay súper rápido, está un enfoque que se llama el enfoque de la ciencia postnormal, que se creó por Futodix en una comunidad de Noruega, y ellos están de asesores en grandes procesos de toma de decisiones sobre el clima, pero pocos los tomadores de decisiones lo utilizan. ¿Qué plantea este enfoque? Plantea que los métodos de la ciencia tradicional no son suficientes y que es necesario empezar a considerar como válido el conocimiento de las personas, de comunidades y otras cosas que no pasan por el método científico. Esto por un lado, ¿no? Además de todos los intereses que existen en las grandes estructuras. Son estructuras poco flexibles, que reflejan las formas de comunicación efectivas, tanto de holocracia como sociocracia. Son estructuras que se hicieron para otros siglos, que se hicieron también por un anhelo que no es el anhelo de la vida ni el de la regeneración. Entonces, en ese aspecto estamos en las relaciones internacionales, y son, digamos, en estas estructuras, son estructuras para mantener o compensar cierto equilibrio que todo el tiempo está latente de quebrarse, ¿no? O sea, como la amenaza nuclear es latente, la pandemia, o sea, estas estructuras gastan demasiada energía de la naturaleza, del sistema económico, de las horas humanas de las personas que ponen el sistema económico para mantenerse. Ahora,
las organizaciones de base crean impactos, pero su impacto muchas veces no es del nivel que quisieran con todo, digamos, con toda la voluntad que las personas lo trabajan. Algunos ejemplos exitosos que yo he visto pasar, que he aprendido de mis maestros, son cuando son sectores distintos los que colaboran. Ahora, les decía esto de la incertidumbre, porque en este momento lo que necesitamos es una colaboración de esa magnitud, es una colaboración de diferentes sectores y alinearnos en cuanto a futuros posibles. Juan José Tamayo, por ejemplo, este teólogo que vincula mucho las teologías del sur, otras formas de ser y de estar en el mundo, él plantea que el utopicidio es una de las tragedias más fuertes, o sea, no nos atrevemos a soñar. Ahora, ¿qué pasa cuando un grupo de actores nos organizamos en torno a un potencial o un propósito común? Los tiempos de hoy requieren ese tipo de coordinación. Hace falta un montón de sanación para que esos diálogos y esos encuentros se puedan dar, pero hay casos increíbles. Por ejemplo, un ejemplo donde estuve colaborando hace unos meses con el Instituto de Claridad Estratégica es una unión de sectores, tanto de la sociedad civil, de organizaciones de base, familias afro, con senadores en Massachusetts, con algunos miembros de las entidades gubernamentales y con el sindicato de maestros, ¿no?, del Estado, y entre todos se pusieron a decir a qué le decimos que sí, qué es lo que queremos lograr. Y se hizo una estrategia que posibilitó el mover sectorialmente muchos recursos, la colaboración, y están como tratando de cambiar el paradigma educativo. Esto es posible, esto es posible. Ahora, la gran pregunta es cómo nosotros podemos expandir y extender nuestro paradigma para ser capaces de estar a la altura de lo que los tiempos nos están pidiendo y poder empezar a generar el diálogo entre sectores que usualmente, digamos, no se hablan, porque en términos naturales y biofísicos todos tenemos recursos y la economía nos va a dar unas gratas sorpresas para elevar nuestra conciencia, creo, en este tiempo. Muchas gracias, Vanessa. Quiero pasar con Julio porque algo que comentó Vanessa y comentaron Oscar fue esta conversación, ¿no?, de la necesidad de que tenemos que colaborar entre sectores y también cambiar de idea, ¿no? O sea, ya darnos cuenta que llegamos a un punto de quiebre como humanidad. Julio, tu trabajo también ha sido extremadamente inspirador en este sentido porque has empezado de abajo, por decirlo de alguna forma, y has logrado conectar con múltiples sectores. ¿Nos puedes comentar un poco cómo ha sido esa construcción de puentes y qué has encontrado? Claro, Natalia, pues bueno, creo que han dicho cosas súper interesantes y creo que como algo que todos acordamos es que esto es algo que tiene que ser prioridad para todos. O sea, ya no es algo que te podemos postergar en ningún momento. Y algo que bien comentaba Vanessa de cómo alinearlo. Creo que es algo que no podemos depender hoy en día de organizaciones que se dediquen al tema ambiental, que como bien dijo Oscar, son muy pocas. Realmente para el tamaño de problema que nos estamos viendo, no podemos depender de ellos. No podemos depender del presidente a veces en cuestión, porque pues como te lo comentaba hace un rato, realmente a veces hay gente que lo tiene bloqueado y es muy difícil, por más que sean, que muchas veces nosotros lo vemos tan obvio, que no lo ven como prioridad por muchos factores políticos, sociales. Realmente creo que aquí algo que tenemos que rescatar es la importancia que tenemos todos como sociedad. Ok, también hemos tocado mucho el tema de corporaciones, también ellos tienen un rol fundamental en esta parte si ellos sí queremos que esto cambie y que cambie de una forma mucho más radical y rápida. Esta parte de las organizaciones también están siendo muy motivadas también por los jóvenes. Creo que algo de esperanza dentro de todo esto que a veces hablamos tan trágico, es justo esta parte de los jóvenes y el poder que ellos tienen. Y hoy en día también nosotros lo vemos como una piedra angular, ya que definitivamente ellos son más sensibles a lo que está pasando y tienen esta iniciativa de poder hacer acciones, de poner en marcha, y esto nos ha llevado a ver varios cambios en organizaciones que antes no lo tenían ni como prioridad, porque a veces pues, no hay el beneficio que todos esperaríamos en tema de gobierno, beneficios fiscales por hacer acciones ambientales. Entonces realmente está viniendo de la profundidad de la gente. Y aquí lo que hemos visto que sí es algo que definitivamente tenemos que trabajar es en cómo podemos generar soluciones que sean viables. Y esto se da de acuerdo a información adecuada. Es algo muy interesante que hoy en día, viviendo en este mundo y con tanta información,
estemos creando tantas soluciones que muchas veces no tienen ningún tipo de fundamento. También esto de tener tanta información también nos hace generar que todos hoy en día nos sentimos expertos, ¿no? Escuchamos un blog o vemos un artículo y ya todo el mundo somos expertos ambientales y entonces esto es lo que se tiene que hacer. Y pues bueno, realmente nos toca vivir eso, nos toca vivir muchas acciones, inclusive de corporaciones o corporativos enormes, que les dices, no, por favor no hagas nada, es mejor que no hagas nada que hagas eso que estás pensando hacer. Hay, hay muchos expertos ambientales, pero muchas veces realmente pues tiene más influencia lo que diga un influencer de algún tema, y pues todos nos ponemos a hacer acciones y creemos que con eso ya se solucionó todo. Creo que esta parte de poder alinear estas acciones que realmente son fundamentales es lo que tenemos que empezar a trabajar mucho más en grupo. Generar esta parte de información muy enfocada sobre las acciones de qué hacer, cómo realizarlas, el impacto ambiental que tiene, no solamente algo a corto plazo, sino también pensar ya en tema de mediano y largo plazo, y cómo podemos generar este apoyo de gente experta. Como dice Oscar, que ya 30 años trabajando en esto, o sea, realmente tenemos gente súper valiosa y que tiene tantos conocimientos ambientales y que sabemos realmente cuáles son los siguientes pasos que hay que hacer y no dejarnos ir en lo primero. O sea, como que justo es ese tema de cómo alinear estas ganas que hay de la gente que sí tiene este interés y realmente enfocarlos para generar esta colaboración. Porque realmente si empezamos a poner mucho mayor presión como consumidores, como personas, como corporaciones, pues realmente también a fin de cuentas pues el gobierno empieza a jalar porque se lo exigen. Y las corporaciones van a empezar a cambiar cuando las personas lo exijan. Y si la gente empieza a exigir cierto tipo de productos más amigables, empiezan como que el momento también del consumo, pues todo va de acuerdo y todo cae en la sociedad civil. Entonces realmente es mucho más ese enfoque de poder generar este cambio de hábitos, este cambio de cultura, este empezar a trabajar mucho en los consumidores y realmente que entiendan su importancia y la necesidad urgente que tenemos todos, es como realmente podemos empezar a generar un cambio que urge tanto y que tenemos tan poco tiempo para lograrlo. Julio, quiero hacerte otra pregunta de seguimiento, no te vayas. En el de empezar a hacer este cambio de cultura, ¿no? También esto fue algo que comentaron tanto Oscar como Vanessa, ¿no? De la necesidad de ya debemos cambiar la conversación, tenemos que colaborar entre sectores, tenemos que generar un nuevo nivel de conciencia. Tú que has trabajado mucho con la juventud y también con otros sectores, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede empezar una conversación cuando también hay unas tensiones intergeneracionales entre la juventud que piensa que los adultos no les hacen caso, no los escuchan, entre los adultos que piensan que la juventud no sabe nada, etcétera, ¿no? Y también pues otras dinámicas, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a hacer esa conversación? Bueno, aquí lo que hemos nosotros visto es que realmente con pequeñas acciones, trabajamos de forma muy diferente, por ejemplo, con los jóvenes, niños, y es mucha información, mucha cultura, mucho que entiendan todo el proceso de por qué es importante y accionarlos. Con adultos muchas veces nos vamos por baby steps. O sea, realmente es empezar con pequeñitos cambios que puedan ver, pero que realmente vean el impacto que esto tiene. Cuando logramos empezar a la gente a ver, oye, estas pequeñas acciones que no son tan difíciles, muchas veces realmente vemos que un cambio trascendental es muy complicado y que pues no se puede y que es para otra generación o que a mí no me va a impactar. Entonces creo que en el momento que empezamos a hacer estas pequeñas acciones que pueden empezar a trabajar pues cualquier persona, pues ahorita, bueno, con esta pandemia pues estamos viendo cambios radicales en nuestro comportamiento que estamos haciendo y a fin de cuentas luego dices, oye, pues no estuvo tan complicado no moverme tanto, no viajar a este lado. Hoy no estuvo tan complicado comprar algo un poquito más grande para todos. No está tan complicado si me tengo que transportar, hacerlo en equipo. Todo este tipo empezar de acciones que estamos teniendo, ahorita que estamos teniendo mucho más contacto con población, con nuestros residuos que generamos todos los días, muchas veces pues ni te das cuenta, lo tiras y dices, eventualmente aparece. Cuando tú empiezas a generar un proceso de, oye, ¿qué le hago a todo esto? Que ya no pasan por la basura, ¿qué puedo hacer? Entonces realmente con estas pequeñas acciones se va generando un vínculo muy padre entre los jóvenes, entre los adultos y se empiezan a generar acciones. Creo que también la parte justo igual de analizar estas acciones, el impacto ambiental que tienen, también ayudan mucho a la gente a motivarlo. Tenemos que trabajar mucho en la parte motivacional de cada acción que tiene, el impacto y el beneficio ambiental que está teniendo. Entonces, al momento de ver que esto es real, que no es un mito, que realmente tiene un impacto real
en las poblaciones, en los animales, en el aire que estamos respirando mucho más limpio. O sea, todas estas acciones que estamos viendo hoy sí afecta, realmente estas acciones que estamos haciendo generan un cambio y un impacto. Es como se empieza a generar un cambio entre estos diferentes sectores. Muchas gracias, Julio. Quiero darle la palabra para cerrar esta pregunta a Oscar y a Vanessa. Últimas conclusiones para iniciar esta conversación, esta nueva cultura, este nuevo cambio. Bueno, yo, y hilvanando un poco sobre lo que acaba de decir Julio, creo que sí, todo este encierro, como había dicho yo, forzado, es una oportunidad. Es una oportunidad porque yo sé de lo que habla Julio cuando dice que a los adultos, baby steps, y muchas veces a través de los hijos que logras hacerlos reflexionar. Los niños están mucho más alineados hacia el impacto que tenemos, hacia comprender el impacto que como especie tenemos en el planeta, pero los adultos estamos muy deformados de alguna manera. Ya con y somos muy reacios al cambio. Pero esta nos está sacudiendo y nos está dando una cachetada. Por ahí leí yo pues una frase que me pareció excelente, que decía, la economía mundial se tambalea porque solo estamos consumiendo lo necesario. Y es cierto. O sea, hay una cantidad de personas dándose cuenta de que el consumo excesivo de cosas que no necesitamos para sobrevivir es una medida la explicación al impacto tan grande que tenemos. Entonces, creo que va a ser más fácil de ahora en adelante despertar y sacudir esa conciencia de los adultos que hoy están tomando decisiones, porque finalmente estamos en ese momento de quiebre. Los niños son una generación prometedora, nos va a el planeta en manos de los niños que hoy tienen mucho más conciencia de la que tuvimos nosotros cuando éramos niños, va a tomar un mejor rumbo, pero la gravedad de la crisis no permite que podamos esperar a que ellos lleguen a ser adultos a tomar decisiones. Las decisiones las tenemos que tomar hoy, los que ya somos adultos y los que estamos en posibilidad de cambiar el rumbo. Entonces sí necesitamos ese modelo, esa red de vínculos que nos permita que esos adultos que hoy en día tienen en su mano una capacidad de decidir, lo hagan en función de lo que ya están viviendo. Y por eso me parece que la pandemia en ese sentido sí nos ayuda mucho. Eso desde luego una tragedia, es una calamidad, pero nos ayuda mucho porque todo el discurso que durante años hemos manejado, esta situación de ahí viene el lobo, ¿no? Y que nadie nos creía, de repente que resulta que el lobo sí existía y que el lobo sí es grave, ¿no? Me choca ese ejemplo, no sé por qué estoy usando, porque el lobo es un animal maravilloso. Incluso nosotros hicimos mucho por tratar de recuperarlo en México, pero bueno, el hecho es que efectivamente esas amenazas son reales y la posibilidad de que la humanidad en su conjunto pueda desaparecer es real. Somos una especie ya en peligro de extinción y esto es algo que o los adultos de hoy lo entienden muy bien y en su ámbito particular de acción cambian y toman decisiones, o esos niños maravillosos que hoy en día están aprendiendo mucho mejor a convivir en el planeta, pues no van a tener la oportunidad de... Ok, listo. Vanessa, cuéntanos un poquito para ir cerrando. Sí. Sobre un cambio cultural, igual podríamos, o sea, creo que lo más significativo para mí, para un cambio cultural, es empezar a dialogar con nosotros mismos, cada uno. Yo he tenido grandes maestros y personas que, digamos, me han acompañado en ese camino y me gustaría
en lugar de decir algo, dejarles algunas preguntas si las quieren anotar. Recuerden, traten de conectar con la experiencia donde ustedes se sintieron que estaban en su máximo potencial, que estaban realmente amando la vida, gozando la vida, que se sintieron como más capaces, que estaban más satisfechos. Entonces, recuerden ese momento y traten de identificar qué estaba pasando en ese momento, qué estaban haciendo ustedes, con quiénes estaban, cómo era el ambiente alrededor. Traten de solamente conectar con eso. ¿Qué rol tenían en ese momento? Y otra pregunta que ayuda un montón es también, traten de identificar esos momentos donde realmente algo los hizo pensar radicalmente distinto y los hizo sentir radicalmente distinto. Un poco como inició Natalia a hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cuál fue ese momento que fue el detonante? Y indaguen en lo que encuentren ahí. Conecten con su propia esencia, con su contribución única y les aseguro, bueno, no sé si les aseguro, no les aseguro nada, pero probablemente las preguntas que hacemos, porque las preguntas son un viaje, lo que nos estamos preguntando es algo ahí que está latente. Fíjense que uno de los ponentes que me encanta, amigo y colega de la UMA Delfín, me decía que la esencia, si la buscamos, si buscamos la esencia, nuestra propia esencia se esconde, pero si creamos el espacio, la esencia emerge, ¿no? Y eso para mí fue súper significativo porque yo creo que nos hacen falta culturas regenerativas y mucho está en conectar esencialmente con qué nos es significativo a nosotros. Cuando igual podemos empezar con esas dos preguntas y explórenlas y vayan construyendo, no sus propias respuestas, porque la vida no es de respuestas. La vida no es de respuestas, no es un examen, la vida es una experiencia. Todo está interrelacionado, pero tal vez pueden elegir sus propios caminos. Si van a elegir con quién colaborar. Van a elegir como qué significa resignificar la vida. Y más allá de tener como la culpabilidad por cómo está el estado del mundo, probablemente se conectan con una fuerza y una agencia aún mayor, porque hay algo ahí que está latente, ¿no? ¿Para qué vinimos aquí? ¿Para qué estás aquí tú? Vanessa, me gustaría para todas las personas que están sintonizando, en específico a las mujeres, sabemos que tienes un nuevo emprendimiento y queremos conocer desde la red cómo podemos liderar el poder de las mujeres como colaboradoras esenciales del bienestar del planeta. Muchas gracias por esta pregunta, Natalia. Sí, después de colaborar y seguir colaborando con diferentes organizaciones, estamos ahorita 4 mujeres de diferentes lugares de América Latina: Ana Lucía Castaño de Colombia, agroecóloga, antropóloga, que tiene un mar así de talentos, también es la responsable de la nueva licenciatura que también rompe paradigmas ahí en la UMA. Ella cofacilitó todo ese proceso. Y bueno, también Mónica Muñoz, que es estratega, pensadora sistémica nata, Magnolia Magos, que también trabaja con toda la pedagogía de los sistemas vivos y del huerto para crear cambios. Y yo entonces nos organizamos para empezar a acompañar grupos de esta manera. Y cómo podemos liberar el poder de las mujeres como colaboradoras esenciales. Realmente, cuando nosotras estamos conectadas, entendiéndonos y cuidándonos, la colaboración es completamente distinta. Y quiero también agradecerte, Natalia, porque hay algunas preguntas, como dijimos, que son un viaje, que son una invitación. Esta pregunta que tú lanzaste para mí ha sido todo un viaje, y yo siento que la pregunta aterrizó en mí para quedarse probablemente por las siguientes, no sé, décadas que me toca vivir. Yo encuentro, por ejemplo, que en el ecofeminismo hay muchos referentes sobre cómo empezar a habitar, que tienen todo que ver con empezar a considerar el tiempo de manera distinta, por algo que decía también Esteban, perdón que se me está acabando la batería,
algo también que decía Esteban, no Esteban, Oscar, que era empezar o eliminar este modelo antropocéntrico de la vida, empezar a conectarnos con ese ritmo, pero quisiera decirles, como a las mujeres que están escuchando, hubo una gran maestra que se llama Tanya, ella es eslovena, y ella algún día me dijo, si yo tuviera tu edad, haría todo unapologetically, que quiere decir sin complejos, sin justificaciones, donde estás parada es porque ahí tienes que estar parada, quienes te están escuchando es porque ese es tu lugar. Todo lo que hagan a las mujeres jóvenes, háganlo sin complejos, sin disculpas, tomen su espacio. Y tomar su espacio significa a veces, hacerlo de una manera que no es la más amable y a veces es la más amable y más amorosa. Conecten con su fuerza, no pidan permiso a nadie. Hay un sistema con ciertos valores, que es el sistema patriarcal, que, digamos, hay grandes ejemplos, ¿no?, de mujeres extraordinarias a lo largo de la historia a las que le debemos, o sea, lo atrasados que estamos a nivel civilizatorio en ese sentido es enorme. Entonces, hagan todo desde su poder, sin disculpas, sin justificaciones, tomen su espacio. Y otra cosa, rápidamente, pregunté a mujeres cercanas que amo y admiro, a Lourdes Garay, a Ana Luisa, que son directoras de sus organizaciones, pregunté a sanadoras, a José, ¿no?, del CIET de Michoacán, pregunté a Karen, ¿no?, que ella es, ama y protege los ríos, a mi amiga Andrea González Andino, escaladora de montañas, pregunté mujeres de una gran diversidad que amo y admiro mucho, al equipo de IA8, qué les decía esta pregunta, y todas, desde sus diferentes corrientes feministas, coincidieron en el cuidado. Y esto es algo súper profundo. El cuidado, esencialmente, es algo que no hemos pensado. ¿Qué significa habitar con esa conciencia del cuidado a todo lo vivo y a la vida, ¿no? El cuidado viene de la palabra care o corae, que es corazón, pero curae también significa belleza. Entonces, conectarnos con eso es como un artista, ¿no?, que está curando una obra de arte, o esta palabra curae, que también significa sanación, esta conciencia de que hay algo vivo y que hay que cuidarlo. Es un paradigma distinto al paradigma de querer controlar. Es un ritmo totalmente distinto también. Es un ritmo que va más cercano a la vida. Diría más, pero sé que estamos sobre el tiempo. Hay muchas cosas que quisiera decirles porque generó grandes preguntas, pero te agradezco, Natalia, es así extraordinaria, y todas me dijeron, no, es que seguimos pensando, y pues ya se quedó con nosotras, y ojalá que todas las mujeres que estemos aquí nos quedemos también con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo liberar el poder de las mujeres como colaboradoras esenciales del bienestar del planeta? Gracias, Vanessa. Quiero, pues, ya me quedé sin palabras. Estoy muy emocionada y muy inspirada con todo lo que has compartido y con todos estos consejos. Creo que ya es tiempo ya de hacer las preguntas del público, que este es el principal momento que todos estábamos esperando. Y para cerrar con broche de oro, voy a condensar varias preguntas en pequeñas porque sí se repitieron en varias ocasiones. Así que una de ellas está relacionada al tema de la violencia. La violencia con el Estado, o sea, de parte del gobierno, con la explotación de recursos, y también la violencia de las actitudes de las personas, pues como ya muy bien han mencionado ustedes con el tema de del consumerismo, no me importa, voy a tirar el vaso aunque haya un reciclaje, un basurero para poner la basura, etc. Así que, ¿cómo se podría quizás empezar a transformar esa visión de violencia, o empezar a iniciar la agencia de cambio a pesar de que vivamos en contextos de violencia? Violencia directa, claro está. Oscar, ¿me escuchan? Perdimos un poco. Sí. ¿Se escuchó la pregunta? Sí, yo sí alcancé a escucharlo. Perfecto. Sí, cuéntanos un poquito. Creo que la violencia en nuestro tema o en nuestro campo de
lucha contra la problemática ambiental, es básicamente una manifestación de resistencia al cambio. Lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros buscamos es promover un cambio en políticas, un cambio en estilo de desarrollo. Perdón, Natalia, algo me estás diciendo porque no te escucho. Yo estoy hablando. Perdón, ok. Entonces, esa resistencia al cambio es lo que de alguna manera estamos amenazando, ¿no? Nos convertimos en una amenaza a intereses concretos de sectores, de particulares, del mismo gobierno, que de alguna manera se resisten, como lo digo, a cambiar, a tratar de hacer las cosas de manera diferente. Esta violencia se manifiesta de muy diferentes formas y la manifestación extrema pues es el asesinato de activistas. México es de Latinoamérica donde más activistas, bueno, México y Brasil, donde más activistas vinculados a temas ambientales son asesinados. Y prácticamente, digo, en lo que llevamos de esta administración, estaba tratando de ubicar el documento que hace poco firmamos, precisamente rechazando y denunciando cómo ya el activismo ambiental se ha convertido en una actividad muy riesgosa para la integridad humana. Y bueno, en lo que va a esta administración, si mal no recuerdo las cifras, son 19 personas que han sido asesinadas, activistas ambientales. Entonces, bueno, esa es la manifestación extrema, pero en realidad hay una serie de manifestaciones intermedias de violencia hacia el activismo ambiental, que van desde la calumnia, desde el ataque sistemático en medios, porque finalmente estamos muy acostumbrados a interpretar que nos mueven intereses oscuros cuando hacemos denuncias o cuando hacemos este tipo de amenazas hacia algún sector, algún proyecto, etcétera. Todavía no se le concede a los ambientalistas el valor de que defendiendo la vida, estamos defendiendo el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano, a un ambiente seguro. Y entonces siempre se nos quiere encontrar algún interés oscuro. Estamos defendiendo a los competidores, estamos queriendo mantener un cierto status quo, estamos queriendo mantener una fuente de recursos o de ingresos poco éticos. Y en realidad creo que la trayectoria al final termina, pues digamos, derrumbando todas estas descalificaciones, todas estas teorías falsas. Y se le empieza a dar validez al argumento que es lo que nosotros sostenemos. O sea, no estamos queriendo hacer algo por el interés personal. Estamos luchando por el interés de las actuales y futuras generaciones a un ambiente sano y a una posibilidad. Creo que en la medida en la que más personas se vayan integrando a este llamado, lo iremos entendiendo. Recuerdo el caso, tú mencionabas hace un momento a esta niña activista Greta Thunberg. Greta ha sido súper atacada y se le trata de encontrar algo oscuro siempre, que si hay gente poderosa y rica detrás de ella,
tratando de ubicar intereses particulares, que si es una niña nacida entre algodones y que no tiene la calidad moral para decir, para denunciar los problemas del cambio climático. Una serie de cosas muy injustas y muy inútiles, digamos, en este proceso de tratar de cambiar el rumbo. A todos nos ha sucedido. Creo que en la medida en que ubiquemos que finalmente nuestra trayectoria habla mejor que cualquier otra cosa, pues lograremos ser escuchados en la justa dimensión. Muchas gracias, Oscar. Creo que eso fue una muy buena respuesta y también un gran consejo que nos dejas a todos nosotros. Ya estamos por cerrar, estamos justo al límite de tiempo, pero quiero aprovechar para escuchar también a Julio y a Vanessa sus últimas conclusiones sobre el tema de la violencia, pero también una gran pregunta es, realmente nosotros como juventud o en cualquier industria en la que nos encontremos, ¿qué consejo nos darían para empezar a hacer este cambio que tanto deseamos ver? Vanessa y Julio. Así rápidamente, un consejo es empezar a actualizar paradigmas, empezar a dejar de ver la fragmentación y no nada más ver, sino sentirnos integrados a la vida, empezar a entender la interdependencia que tenemos con todos los sectores, realmente hacernos una pregunta de especie, ahorita nos toca, cuál es nuestro rol en el planeta y entonces empezar a informar nuestras estructuras y decisiones a partir de eso, siempre antes conectando con la esencia personal. Yo creo que estamos cambiando de época y lo vamos a ver en los siguientes meses. O sea, el cambio acelerado que hemos tenido lo vamos a ver. Ahora, hemos vivido una época de paradigmas súper viejos, muy chistosa. Y yo creo que empezar a respondernos ciertas preguntas y conectar con nosotros es básico. Sobre la violencia, es súper importante tener claro la esencia y nuestras visiones de mundo. Hay visiones de mundo que sí están en conflicto actualmente. Hay personas, yo soy firmemente creyente que hay aliados en todos los sectores por esta visión de mundo que está por la vida. Solamente que algunas personas que están en sectores o estructuras o han dedicado toda su vida o a lo mejor necesitan alinear algunos paradigmas, pero hay aliados en todos los sectores. La violencia es un estado de frustración, o sea, creo que muchos de las escuelas de paz o reconciliación, por ejemplo, de los casos, del caso colombiano, hay muchas narrativas de cómo se ha podido dar la vuelta en contextos de una violencia muy grande, ¿no? En las peores épocas, por ejemplo, del narco en Colombia. Entonces, conectarnos con los principios que han permitido esa reconciliación social es súper importante. Yo recomiendo ampliamente las escuelas de paz gandianas, las escuelas de no violencia, porque no tienen nada de ingenuas y no tienen nada de, digamos, tienen los elementos suficientes para construir actuares y formas de ser bastante estratégicos y radicales para los tiempos actuales. Desde la visión sistémica, lo antisistémico como tal es raro de pensar desde una perspectiva ya técnica. Lo que es antisistémico lo que genera es una compensación, una reacción en el sistema. Lo mejor siempre es construir los espacios y nutrir condiciones para poder generar, para que ese sistema que nosotros queremos alimentar vaya tomando más espacio y vaya tomando más fuerza. Un ejemplo que les recomiendo investigar es el caso de la cooperativa Tosepan Titatanisque en la Sierra Norte de Puebla, que lograron poner un alto a los megaproyectos y esto no se construyó en un año. Es una organización de 40 años que lograron un cambio sistémico total y radical, que tienen relaciones que construyeron poco a poco con el País Vasco, ¿no? Con diferentes otras cooperativas, con grupos indígenas. Mis científicos favoritos los conocí ahí en la Tosepan, tienes un propio banco, entonces sí se puede, ¿no? Hay ejemplos sistémicos que sí se pueden, que a partir, ellos han estado resistiendo, pero lograron, a partir de justamente esta colaboración con el sector académico, tener un plan de ordenamiento territorial que permitió proteger sus territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, construir las condiciones es súper importante, no hay cambios así, todo se va generando, por favor, todos los que están escuchando acá,
vivimos en un momento súper importante para actualizar nuestros paradigmas si no tomamos las decisiones y nos quedamos encerraditos, sobre todo de la mente, ¿no? Alguien más va a tomar las decisiones, es tiempo de la colaboración. Yo creo que a mí no me gustan los discursos, ¿no? De enemistad. Creo que lo más radical es empezar a construir las condiciones desde la vida. Hay muchos elementos en toma de decisión desde la ciencia. Les aconsejo formarse en pensamiento sistémico, en dinámica de sistemas, en pensamiento regenerativo y empezar a conectar con otras posibilidades de ser. Aquí también ecofeminismo, por favor, los hombres también. Muchas gracias, Vanessa. Julio, para cerrar tus conclusiones. Claro, pues bueno, algo muy importante de entender aquí es que como ambientalistas, pues estamos tocando estas fibras sensibles. Entonces, y las seguiremos tocando por un buen rato todavía. Es fundamental que, pues a fin de cuentas, estamos tocando este fibras sensibles con el gobierno, que tienen ahorita muchos intereses ahí, empresas, y por eso mismo, como bien comentaba Oscar, pues, a veces siente este ataque también inclusive a los ambientalistas, y pues si es una persona, una organización, es muy fácil de ser desmoronado. Entonces, realmente la única forma de hacer este cambio es teniendo una gran voz como sociedad. Es importante que nadie de nosotros que estamos aquí en este panel nos sintamos que no tenemos nada que hacer. Realmente tiene que haber un llamado a la acción inmediata. Tenemos que aprovechar mucho este tiempo para pues, empezar a primero a formarnos a nosotros, ir formando estos hábitos. Muchas veces que puedas empezar a hacer pues, empezar a tener mucho más en los hábitos de consumo, cómo separar, cómo reciclar, cómo hacer un huerto, cómo hacer una composta, analizar lo que estás comprando, tu ropa. Todo esto empieza a generar mucha sensibilización y te empieza a dar mucho poder también en la hora del hábito de consumo y al momento de poder ser consumidores mucho más responsables. Eso también empieza a abrir mucha puerta a otras organizaciones a que puedan empezar a tener mayor poder y puedan empezar a abrir más la voz y que hayan mejores soluciones en tema de economía circular y de tantas alternativas que hay hoy en día, pero pues realmente la única opción es que se empiece a pensar en grande. Y lo mismo que también pues no hay más tiempo que ahorita para hacer este tipo de proyectos. Hacen mucha falta más proyectos ambientales y más programas. Y pues realmente si alguien tiene algún programa o algún proyecto, una idea, creo que es un gran momento ahorita para realmente lanzarse. Y lo que siempre le recomiendo mucho es esta parte de pedir este consejo, asesorarse de gente que ya está en esto y pues definitivamente ya sea de gente que está en este panel o que va a estar en estos foros, pues si no tenemos la respuesta, conocemos definitivamente a alguien que sabe más de ese tema, pero pues aprovechen estos momentos y estas comunidades para asesorarse y poder realmente generar estos proyectos que tanto se necesitan hoy en día. Muchas gracias, Julio. Y ya con eso vamos a emitir las conclusiones de esta mesa redonda antes de pasar directo con Santiago, que nos va a estar cerrando la presentación de hoy. Quedamos en esta conversación hablando sobre las diferentes facetas de ser agentes de cambio, con un gran enfoque en las soluciones por el planeta y clima. Y dado este contexto en el que nos encontramos, donde estamos en una cuarentena en muchos países, enfrentando esta situación de pandemia, el gran llamado de contestar desde las diferentes disciplinas en las que nos encontremos, incluyendo desde el sector civil y desde nuestras casas, cómo podemos hacer la diferencia, ¿no? La conversación queda pendiente en temas intergeneracionales, en temas sistémicos y también en temas de relaciones multisectoriales. Esto es un muy buen inicio de conversación, este panel. Esto estará disponible próximamente, la grabación, para que la puedan escuchar nuevamente en el canal de YouTube de Ashoka, y así también les invito a estar pendientes de la campaña 1 millón de agentes de cambio, que puedan conocer muchísimo más de estas diferentes opciones que ustedes tienen desde la sociedad civil, desde el empresarismo y también desde el lado juvenil, ¿no? Cómo pueden empezar a hacer incidencia y mover esta conversación. Es necesario que ya se cambie la conversación sobre el planeta y clima. Yo sentí esta presentación, esta mesa redonda, muy fructífera, también muy cargada por el tema del planeta y clima, y creo que eso Julio y Oscar y Vanessa fueron muy buenos en ese sentido, de mostrar que sí es un tema muy sensible, pero es un tema que no podemos seguir aplazando más. Hay que atenderlo y hay que buscar esta solución a nivel de conciencia y a nivel de acción. Y para eso les agradezco inmensamente por haberme permitido ser parte de esta mesa redonda, y quiero invitar a Santiago a cerrar este panel.
Bueno, muchas gracias Natalia por moderar un espacio tan dinámico. O sea, fue una conversación llena de aprendizajes con muchas preguntas adicionales. Eh, y muchas gracias a los panelistas por todo ese conocimiento que quisieron repartirnos. De esa manera, les tengo algunas cosas para finalizar. Lo primero que todo es felicitar también a los participantes que fueron tan partícipes, tan activos en nuestro chat. Vimos muchas preguntas que quizás no quedaron resueltas, otras ojalá que sí, y muchos puntos de vista que fueron compartidos. Y lo lindo de la cumbre de agentes de cambio es una característica que todos tenemos acá, y es esa cuestión de empatía, de entender que existen otros puntos de vista y que otras perspectivas, que lo que podemos hacer es que quizás no estamos de acuerdo, pero los tratamos de analizar desde otra perspectiva, entender al otro para poder comprender nuestra postura personal mucho mejor. Entonces agradezco esa dinámica que se formó. Por otro lado, si quedaron algunas preguntas sin resolver, los invitamos a que con los panelistas, por medio de Instagram, Facebook, a través de un correo, por medio de sus organizaciones, puedan seguir la conversación y salir de algunas dudas adicionales. Además, esto no termina aquí. Mañana vamos a tener además un conversatorio de jóvenes llamado ¿Cómo amplificar las soluciones ambientales desde el liderazgo de la juventud?, que se va a hacer a las 11 de la mañana. Y para cerrar y concluir con una brecha de oro esta cumbre, mañana a las 6:30 p.m. vamos a tener un taller virtual en alianza con Make Sense, llamado Aprende a movilizar tu comunidad hacia la acción climática. Va a ser más, digamos, dinámico en cuanto a su participación, entonces no se lo pierdan. Y además queremos agradecer al TEC de Monterrey, que nos han facilitado esta plataforma para hacer esta cumbre posible y tener a todas estas personas que pudieron estar con nosotros. Felizmente ya nos llegó como estos números oficiales. Tuvimos un alcance de más de 800 personas que estuvieron acá presentes en esta mesa redonda. Entonces, muchísimas gracias por ser partícipes, y de parte de Ashoka queremos agradecerles a ustedes porque con solo estar aquí y luego formar nuevos proyectos, iniciativas para el planeta y clima, estamos cumpliendo con el objetivo que nosotros Ashoka visionamos en el mundo, y es que todos podemos ser agentes de cambio. Entonces, muchísimas gracias, feliz noche y sigan en sintonía mañana para finalizar la cumbre, y feliz Día de la Tierra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta todo, hasta luego. Hasta luego.